Arrancar, sobre todo pensando el rol de ese radicalismo en el poder, esa primera experiencia en el gobierno, ¿no? Ese periodo que arranca en 1916 y que se extiende, ya sabemos de qué manera, en 1930. Es interesante porque son los primeros 14 años de normalidad constitucional, digo, lo que estaba previsto en el artículo primero de la Constitución, que databa de 1853, la forma de gobierno republicana representativa federal. La representatividad pasó a ser, a partir de 1916, la primera vez que se aplica la ley Sáenz Peña para la elección presidencial, pasó a ser una representatividad basada en la legitimidad popular. Es el gran aporte del radicalismo y de la lucha que le toca iniciar a Alem, que continúa, perfecciona y concreta Hipólito Yrigoyen, al lograr que el radicalismo, luego de un cuarto de siglo de lucha cívica, desde las revoluciones hasta la abstención revolucionaria, metodologías que impugnaban el sistema político oligárquico conservador, termina haciendo realidad la democracia en la Argentina. Inicia un periodo extenso, pero lamentablemente corto, visto en perspectiva histórica, fueron tan solo 14 años, Claro. 2 periodos presidenciales completos y un periodo truncado, que es la segunda presidencia de Yrigoyen, de algo más de un año y medio, porque es de octubre de 1928 a septiembre de 1930, cuando se produce el primer golpe de Estado, con intervención militar. A veces me gusta señalar que no fue un golpe militar en el sentido estricto, fue un golpe cívico-militar con intervención de un sector de Fuerzas Armadas, pero básicamente una conspiración civil y militar donde confluyeron intereses políticos, económicos y también militares, obviamente. Bien, y si tendrías que señalar las principales fortalezas de esos 14 años. Lo importante es que es un proceso de construcción democrática. Creo que Yrigoyen demuestra claramente algo que le endilgaba a la oposición, o el conservadorismo, el radicalismo, que no era un partido de gobierno, era un partido para la oposición. De hecho, tal vez se pueda pensar que la propia reforma de la ley electoral, inspirada por Sáenz Peña, era esta duda de realmente cuántos eran los radicales, ¿no es cierto? Los radicales estaban en condiciones de ganar una elección, de gobernar el país con todo lo que eso significaba, ¿no es cierto? La complejidad de los resortes del Estado, del funcionamiento de las instituciones. Y creo que ahí el liderazgo de Yrigoyen tiene una importancia fundamental, sobre todo en esos primeros 6 años, ¿no es cierto? La presidencia 1916-1922, que es una presidencia fundacional, casi te diría de transición democrática, porque Yrigoyen tiene que poner en marcha el aparato del Estado sobre las bases de esta nueva matriz, de este nuevo paradigma de construcción republicana basada en la legitimidad popular. Y al mismo tiempo hacer funcionar los resortes del Estado, afrontar las dificultades que vienen a caballo del funcionamiento del mundo, de la economía, una economía afectada por la Gran Guerra Europea, luego ya Primera Guerra Mundial, la acción de la intervención del Estado en la economía, no porque Yrigoyen haya implementado una política económica dirigista, sino porque fue una política donde el Estado empezó a intervenir en la economía, que tampoco no se alejaba demasiado de los cánones que en alguna oportunidad implementaron, por ejemplo, Julio Argentino Roca o Carlos Pellegrini, en contradicción con lo que había hecho Juárez Celman, que era tal vez el liberalismo económico a ultranza, ¿no es cierto? Todo el dios mercado en su altar y el Estado ausente y despojándose de recursos y situaciones que tenían que ver con lo estratégico del Estado. Bueno, Yrigoyen pone claramente el foco en las características de un Estado que puede intervenir en la vida económica, que lo puede hacer para reparar, palabra que él es el autor, el que lo conceptualiza, la reparación, reparar las diferencias, las cuestiones sociales que un liberalismo extremo no alcanzaba a resolver, porque en la relación, en la tensión entre el capital y el trabajo, siempre el sector más débil es el del trabajo, con lo cual había que poner cierto equilibrio. Entonces ahí también está el otro gran aporte del radicalismo, la democracia constitucional desde el punto de vista institucional, las libertades, el Estado de Derecho, el funcionamiento de los poderes públicos basados en principios democráticos, pero al mismo tiempo hay alguna frase por ahí de Yrigoyen donde dice que la Argentina debe, además de recuperar su normalidad institucional, debe proveer a su constitución social. Y Yrigoyen le está dando un contenido que se adelanta en muchos años a contenido
contenidos políticos sociales que después se van a hacer muy populares en otras décadas. Y vamos a ver en Irigoyen y en Alvear intervención directa a través de proyectos de ley, a través de decretos que tienden a la búsqueda de esa justicia social, que todavía no se denominaba así, pero que en los hechos empieza a aparecer como uno de los, tal vez, uno de los factores de las presidencias radicales, que suele no ser tan tenido en cuenta por, vamos a decir, por la academia de la historia. Suele ser poco tratado el tema, y nosotros lo hacemos historia desde el radicalismo, o sea, desde un compromiso de militancia, tenemos un deber que es ponerlo sobre la mesa y propagarlo y difundirlo, comunicarlo, ¿no? Sí, claro, en esa época hablar de constitución social, hablar de cierta intervención del Estado en economía, como bien vos decís, los años 20 era de ultra ortodoxo en el sentido, era poco menos que stalinista, ¿no? La acusación que venía digamos, de las élites liberales, ortodoxas. Es interesante además porque analizás lo que es la gestión concreta de gobierno, no de Irigoyen, sino de Alvear, y te vas a encontrar situaciones de intervención del Estado en la economía más categóricas a veces que las de Irigoyen. Las de Irigoyen a lo mejor fueron grandes líneas, pero por una debilidad estructural que viene de las renovaciones parlamentarias parciales, en las cuales el gobierno de Irigoyen, por lo menos por 2-3 años, le está faltando mayoría parlamentaria. En diputados logra una primera minoría recién en 1918, pero en el Senado lo va a afrontar un Senado opositor toda su presidencia, mientras que Alvear llega con una solidez institucional. Primero que Alvear es el presidente de un partido radical unido. Es la última elección presidencial a la que el radicalismo concurre sin divisiones. Es el candidato de los irigoyenistas y de los posteriormente conocidos como antipersonalistas, no digo alvearistas. O sea, ese es el último candidato a presidente. La fórmula Alvear-González, el radicalismo va unido. En 1924 ya vivimos una escisión, una fractura que es dañina para la vida política del radicalismo y para la vida institucional del país, porque en gran medida va a explicar lo que pase en 1928 y en 1930, la fractura del radicalismo. Pero Alvear presidente no lo vamos a ver alejado de los lineamientos básicos planteados por Irigoyen, y que creo que son una especie de doctrina postfundacional. Por eso tenemos una doctrina prefundacional que tiene que ver con el derecho del sufragio, el Estado de Derecho, el federalismo, la Constitución. Todo eso estaba en el manifiesto de la Revolución del 90, en la fundación del radicalismo en 1891, y se va a ir consolidando. Pero en el gobierno el radicalismo va dejando una doctrina de ejercicio que tiene que ver con esto que estábamos hablando. Este protagonismo del Estado en la vida económica, esta intervención en orden a buscar equilibrio social en la vida de la comunidad, en la elección de determinados factores estratégicos para el desarrollo nacional, ferrocarriles, petróleo, ¿no es cierto? El decreto de creación de YPF de junio de 1922 es de Irigoyen. La designación del coronel, luego general e ingeniero Enrique Mosconi al frente de yacimientos petrolíferos fiscales es de Alvear, con todo el apoyo que le da Alvear durante todo el sexenio para que Mosconi en esos 6 años convierta una dependencia, si se quiere, que podría haber sido una dependencia menor del Ministerio de Agricultura, y se convierte en una gran empresa que empuja y potencia el desarrollo argentino, empuja el desarrollo, empuja el crecimiento, la cuestión del transporte, la cuestión de las rutas, cómo crecen los pueblos en torno a la actividad de YPF, cómo eso va a poner a la Argentina en un lugar que no va a estar ningún país del mundo, que va a servir de inspiración para otras naciones. Una gran petrolera estatal como motor del desarrollo económico y del desarrollo federal. Bueno, esto se lo debemos a Irigoyen, Alvear y a Mosconi, y es algo que a lo mejor en perspectiva histórica lo miramos y tenemos que abrir el corchete y hacer hincapié en esto y señalarlo, porque en 1929 va a ser posible que los grandes grupos petroleros internacionales no puedan fijar el precio del precio de la nafta, el precio del combustible. Lo va a fijar por primera vez en el mercado, lo va a fijar YPF, no lo van a fijar ni la Standard Oil. Esto es muy interesante. Y no hubo una revolución marxista, acá no estuvo Lenin, no estuvieron Lenin y Trotsky, no pasaron por las armas a la familia imperial, ni tampoco se hizo una revolución al estilo de la Revolución Mexicana.
ni se dictó la Constitución de Querétaro, que era de 1910, acá seguíamos con la Constitución decimonónica liberal de 1853, que Irigoyen defendía y de hecho no planteó nunca la necesidad de reformarla, al contrario, si hay un partido constitucionalista en la Argentina, es la Unión Cívica Radical. Cuando planteó reformas a la Constitución, lo hizo para ponerla en sintonía con la corriente del constitucionalismo social en los años 30 y en los años del 57, cuando incorpora el artículo 14 bis, y después con Alfonsín en 1994, donde ya se incorporan los derechos de tercera y cuarta generación. O sea, estamos hablando ya de otra situación, de otro mundo, ¿no es cierto? Y de otro avance de las normas y de los derechos humanos en general. Bien, nombraste algunos instrumentos, algunas fortalezas, algunas de las figuras más interesantes de esos 14 años. ¿Cuáles te parecen los desafíos pendientes, las asignaturas no resueltas y las debilidades, digamos, de tanto del propio gobierno como del contexto, que imposibilitaba algunos avances? Como si estuviéramos solos, yo creo que se quedó, como si estuviéramos solos, creo que se quedó corto Irigoyen y Alvear se quedaban cortos en cuanto al el condicionante de la vida democrática, de la vida constitucional, de la división de poderes. Fíjate que el principal ataque de la prensa independiente, se diría hoy, de la prensa opositora, hablando con estricta verdad, a Irigoyen era su actitud, digamos, posesiva hacia el poder legislativo, las intervenciones federales, no ir a inaugurar los periodos de sesiones más de la mitad de su mandato, no concurrir el 1 de marzo, mandar el mensaje y no concurrir personalmente. Bueno, era tachado de dictador. Si recorremos las tapas de Caras y Caretas, Fray Mocho, PBT, la revista de humor de la época, nos vamos a encontrar que las caricaturas un poco editorializan eso y son muy ácidas, son muy cáusticas con esa posición de Irigoyen. De hecho, las intervenciones federales, que ha sido uno de los temas que más ha recibido críticas por parte de Irigoyen, Alvear también las tuvo, pero fundamentalmente tenían que ver con la necesidad de hacer que en las provincias empezara a regir el mecanismo que aseguraba la democracia representativa, porque la ley Sáenz Peña, dictada en 1912, no regía en las 13 provincias y la capital federal, que era en ese entonces, teníamos los territorios nacionales, muchas de las actuales provincias no existían, y eran provincias que seguían, digamos, en el atraso institucional. En los hechos, Irigoyen propició el cumplimiento de la ley Sáenz Peña a partir de las intervenciones federales, que en algunos casos permitía que ganara el radicalismo, y en otros no. En Córdoba, por ejemplo, la intervención de Irigoyen, la intervención radical, no sirvió para que no ganaran los conservadores encabezados por Julio Roca hijo, que después va a ser vicepresidente y el firmante del tratado Roca-Rancimo. Pero Irigoyen se resistió a que le hicieran una revolución los radicales cordobeses, porque consideraba que si el pueblo se había expresado legítimamente en un comicio intachable y había elegido a los conservadores, no había nada que hacer. Estas cosas que tienen que ver con las formalidades, ¿no es cierto? Que a lo mejor le sirvieron a veces a la oposición, pero creo que también el uso de los recursos del Estado no fue excesivo y desequilibrado a los efectos de asegurar la continuidad de un plan político. El radicalismo se va a encontrar en minoría parlamentaria después de la división y eso no va a ser, eso va a determinar una cosa, que es que Irigoyen va a decidirse a ser candidato a presidente, porque era un tema que si uno lee Mi vida y mi doctrina, o ahora que se editó Confidencias, que apareció después, y uno se da cuenta que Irigoyen escribe en 1923 y hace una especie de reflexión en torno a su paso por el gobierno, pero no habla él no sabe si va a volver a ser presidente, ni tampoco se lo plantea como su norte. Por otra parte, a diferencia de los presidentes del siglo XIX, que eran presidentes en general que llegaban a la primera magistratura siendo tipos jóvenes, generación de 37, 40 años, como Roca, como Avellaneda, o como el mismo Figueroa Alcorta, que tenía 40 y pico de años, y Irigoyen llega a la presidencia con 64. Para la época era mucha edad. Después era un criollo duro, porque Irigoyen murió pasado los 80, pero no estaba en su norte convertirse en presidente. ¿Qué aseguraba la candidatura de Irigoyen en el 28? La fortaleza de una candidatura que le daba a la estructura radical la fortaleza para enfrentar un contexto electoral complejo de un gobierno que era radical, obviamente, pero que estaba básicamente marcado de
cerca por opositores fuertes a Irigoyen, como el antipersonalismo y el ministro de Guerra Agustín Justo, que tenía armada una logia militar cuyo plan de desplazar al radicalismo del gobierno era muy antiguo, o sea, tuvo que esperar hasta el 30, pero venía de antes, y tuvo 6 años para trabajar la conspiración militar desde adentro. Eso va a hacer que en el 30 convivan 2 conspiraciones militares, la de Uriburu por un lado y la de Justo. La de Justo tenía 6 años, la de Uriburu fue más reciente, era un militar que ya estaba retirado, que no tenía funciones, no tenía mando de tropa, pero Justo venía de ser ministro de guerra del presidente Alvear, y desde esa función había podido trabajar y conspirar y armar algo que tuvo otra solidez. Pues confluyen, y el golpe del 30 también se explica en gran medida porque hay varias situaciones y factores que se superponen y arrojan ese resultado. Yo creo que Irigoyen, una debilidad profunda que también tuvo como líder, más allá de lo institucional, es la convicción en su liderazgo, en su jefatura. No creer verdaderamente en que la conspiración avanzaba y tenía muchos elementos comprometidos en ella y que hacían posible que se pusiera fin. La conspiración, la semana de los primeros días de septiembre, fines de agosto, primeros días de septiembre, estaba derrotada, militarmente derrotada, los tenían a todos ubicados, los tenían arrestados. El ministro de Guerra de Lepiane era un hombre que tenía claro cuál era la inteligencia militar, sabía quiénes eran los que conspiraban y dónde se reunían y a dónde apuntaban. Irigoyen era un tipo de palabra y era un tipo de otra época, era un hombre del siglo XIX, un tipo acostumbrado a la cuestión del honor, que había batido a duelo con Lisandro de la Torre por una cuestión de honor, no porque fuera un duelista. Lisandro sí lo era, Irigoyen no, pero las declaraciones de Lisandro lo obligaron a él a aceptar, a desafiarlo en cuanto al lance caballeresco. Entonces, la palabra de un conspirador que juraba no estar conspirando, para Irigoyen era una indignidad. Era un hombre de otra época, eran códigos y conceptos de otra época, que podían mentir. El presidente no entendía que un hombre de honor le mintiera al presidente de la República. Hay una anécdota que no trascendió mucho. Irigoyen en algún momento habló con el director de la prensa, uno de los PAS, no me acuerdo ahora cuál era, creo que Ezequiel, y Ezequiel había hablado con Uriburu, y porque Irigoyen se lo encomendó. Algo que no se dice, que Irigoyen era muy amigo de los PAS, de los dueños del diario de la prensa. La prensa era un furibundo crítico del gobierno de Irigoyen. Y Paz se junta con el general Uriburu, y Uriburu le dice que no está en la conspiración, y Paz se lo transmite a Irigoyen, y Irigoyen le cree, y ahí es cuando los largan a todos, que es la última semana que se unen en crítica, donde participaban 44 diputados opositores, antipersonalistas, conservadores y socialistas independientes, más Natalio Botana, más algunos oficiales ni siquiera superiores, porque en general el ejército y la marina, las dos fuerzas armadas, fueron leales al gobierno. Lo que no hubo nunca, un desorden en el funcionamiento del Estado en las últimas 24, 48 horas, no había mando, había un vicepresidente en una actitud entre timorata y dubitativa que permite sospechar que él pensó que el derrocamiento, el desprestigio era de Irigoyen y no alcanzaba al gobierno, y que a lo mejor te podía salvar la situación de la institucionalidad con una continuidad del gobierno. Él de hecho tenía un gabinete armado, lo hizo ir ese sábado 6 de septiembre a la Casa de Gobierno dispuestos a asumir los ministerios que le iba a tomar juramento. Uno de ellos era Honorio Pueyrredón, algo que en la mitología radical no se dice, pero Honorio en la última presidencia de Irigoyen estuvo malquistado con Hipólito, y bien había sido el canciller de la primera presidencia y había sido embajador de Alvear en Estados Unidos, pero Honorio estaba malquistado con Irigoyen. Mi teoría, que yo fui muy amigo de soy muy amigo de los Pueyrredón y fui muy amigo de Richard, mi teoría es que Honorio soñó que en 1922 iba a ser el candidato a presidente de Irigoyen y fue Alvear. No porque fuera su enemigo, porque de hecho después fue un dirigente irigoyenista toda la década del 30, muere en 1945, pero Honorio Pueyrredón estuvo en la Casa de Gobierno a la mañana del 6 de septiembre dispuesto a jurar como ministro de Agricultura convocado por Enrique Martínez. No pudo cambiar el gabinete Martínez, pero el resto del gabinete no funcionó como para estructurar una represión. Había jefes militares muy comprometidos en la defensa del orden constitucional. Era una cosa muy traumática para la estructura mental de los militares de la época plantearles un acto de desobediencia de esa naturaleza. Después se terminó convirtiendo en un deporte nacional. Cada golpe militar era un paseo, era salir a dar la vuelta, tirar un par de tiros. Después vamos a estar, el paroxismo va a ser Azules y Colorado, que se tiran tiro en Parque Chacabuco, en Plaza Constitución. O sea, eso es el colmo. Pero en los 30 era
una cosa grave. Más de un jefe militar conspirador, cuando fue a buscar solidaridad en Campo de Mayo, en distintas unidades militares que hoy desaparecieron. Por ejemplo, el Regimiento 3 de Infantería de Garay y Pichincha, donde estaba el arsenal militar, que ese fue leal. Lo que pasó es que nunca salieron a reprimir, pero el arsenal militar era donde estaban los fierros y podrían haber reprimido el golpe perfectamente. Pero ni Mosconi, ni el general Severo Toranzo, ni el Pidio González, que era ministro de Interior y de Guerra interino, porque había renunciado de Lepiane, en ningún momento dieron la orden de reprimir. Grueso error. Cosa que le suele pasar muchas veces a los radicales, ¿no? Que en el ejercicio del gobierno las ideas están claras, el norte puede estar claro, pero aparece cierta debilidad en el uso de los resortes del poder. Con respecto a este tema que apuntás, me viene algunos hitos del periodo, ¿no? Hablaste de YPF, tenemos que hablar también de lo que fue la influencia del gobierno en lo que es la reforma universitaria. Y también a propósito de esto, de la Semana Trágica, ¿no? Que es un hecho que siempre está marcado en el gobierno de Irigoyen como un hito, y bueno, malversando también a veces las conductas de unos y otros. Nos llega a veces una idea deformada de lo que fue la Semana Trágica, pero nos gustaría tener tu conocimiento y tu opinión al respecto de estos dos hitos tan importantes, ¿no? La reforma universitaria y la Semana Trágica, que fue llevada también a la cinematografía, ¿no? Inclusive. Mi impresión es que las han magnificado, que son episodios que tienen una gran repercusión porque además tienen un costo de sangre elevado, pero en un contexto mundial y nacional dominado por una novedad que hoy en perspectiva la miramos y no se le da la trascendencia que tenía, pero el triunfo de la Revolución Rusa y su influencia no solo en Europa, que la tenía, sino más allá, tuvo una influencia tremenda. Rusia estuvo enfrascada por varios años en una guerra civil como consecuencia de la revolución, el ejército rojo contra el ejército blanco, con consecuencias dramáticas en costos en vidas, y acá había un temor. Si uno recorre un poco las publicaciones de la época, fundamentalmente diarios, revistas, que tuvimos una gran producción gráfica históricamente en la Argentina, se va a dar cuenta hasta qué punto los publicistas más importantes advertían sobre el peligro rojo y de las consecuencias que ese peligro rojo traía. No solamente el desorden institucional, sino también otras cosas, otros temores, no solamente el miedo a perder privilegio. Había ciertamente, la Argentina era un país que había atravesado el siglo XIX en un contexto de guerras civiles demasiado repetidas. Si nos ponemos a pensar de 1810 a 1893, entre guerras civiles y revoluciones, la Argentina se había federales contra sabedristas, federales contra unitarios, federales contra federales, porteños contra federales, y cuando las venganzas, Stanislao López colgando la cabeza de Pancho Ramírez para ejemplificarlo, habían sido aliados hasta hacía poco. Les digo, la crueldad de la historia argentina y de sus luchas civiles ponía en riesgo, en cierta medida, o ponía en contexto el temor a que el siglo XX, la generación de la paz que se había alcanzado de alguna manera, entre comillas, en 1880, paz y administración. Digo, no quiero ser un apologista de Roca, al contrario, pero digo, había una cierta paz, y lo que quedó de enfrentamiento del 80 en adelante tuvo que ver con la construcción del esquema de una democracia participativa que lo logra el radicalismo entre 1890 y 1910, 1912, que fueron revoluciones que también tuvieron un costo en vidas, con lo cual ese siglo XX que estaba empezando en pañales, un esquema de gobierno basado en lo popular, en la legitimidad popular, con un liderazgo caudillo como el de Irigoyen, que tenía una actitud, vamos a usar la palabra de la época, obrerista. Irigoyen asume en octubre del 16 y en enero del 17 tiene una huelga salvaje de obreros portuarios. En plena guerra mundial, paralizar el puerto significaba paralizar lo poco que tenía de vida el comercio exterior argentino, que estaba basado en su economía tan esquemática y tan básica, estaba basada, fundamentada en la economía exportadora. Irigoyen resuelve eso en enero del 17 pacíficamente, no lo cuenta prácticamente nadie, en ningún libro que aborda el periodo, lo resuelve pacíficamente, en gran medida resolviendo las aspiraciones lógicas, justas de los sectores trabajadores,
trabajadores, imponiendo condiciones a la patronal, a las patronales, para que reconozcan esas mejorías en las condiciones, y el comercio internacional, limitado como estaba por la situación bélica de todo el mundo, hasta la guerra submarina, eso va a venir después, porque va a empezar a haber ataques de submarinos alemanes a buques mercantes argentinos, pero la postura del presidente fue una postura pro-obrera, que es una novedad en la Argentina, que tenía sancionada en ese mismo siglo la ley de residencia y la ley de defensa social, que estaban estructuradas básicamente para reprimir el accionar subversivo, militante de los elementos anarcosindicalistas, anarquistas. Irigoyen tiene una postura contemplativa. En la Casa de Gobierno se reciben delegaciones sindicales, cambia la Madrid cómo funciona el Departamento Nacional del Trabajo, una oficina de menor cuantía del Ministerio del Interior, que termina siendo dotada de personal, de estructura, donde se legitima la inscripción de las asociaciones obreras, que estaban consideradas, eran organizaciones al margen de la ley hasta entonces. Crear un registro de asociaciones obreras que les daba legitimidad, hoy diríamos personería gremial, les daba legitimidad para funcionar, está cambiando la visión de un Estado represivo a un Estado tolerante, ¿no? Un Estado, como dicen algunos historiadores de la izquierda, paternalista. Y en ese contexto, los sectores más extremos del anarquismo, los que consideraban que cuanto peor mejor, que los hubo muchos durante la historia, toman actitudes fundamentalmente en esa semana de enero del 19, donde a caballo de verdaderas situaciones de injusticia que se producían en los talleres metalúrgicos de la familia Bacena, acá en San Cristóbal, terminó siendo una tragedia distrital, porque en realidad altera la paz de toda la ciudad de Buenos Aires. La policía, con un jefe civil, que era Elpidio González, ya no era ministro de guerra, Elpidio era jefe de la policía de la capital, en esa época no existía la policía federal, era una fuerza del orden que era local, es uno de los que parlamenta durante esa semana con los sectores anarquistas que están a la cabeza de la protesta, y es atacado, corre riesgo su vida, va con un solo custodio chofer que va desarmado, le prenden fuego el auto, lo matan al chofer y Elpidio González se tiene que esconder. La ciudad de Buenos Aires se convierte en un caos, en gran medida porque el accionar de los anarquistas es respondido rápidamente por la Asociación Nacional del Trabajo, que era la que nucleaba a la patronal, que había contratado rompehuelgas, y la presencia de esos rompehuelgas fueron enfrentadas por los anarquistas, que son los que terminan infundiendo estos enfrentamientos de los dos bandos, terminan infundiendo el terror en toda la zona, que después se extiende al resto de la capital, sobre la base del accionar de las patotas y de las fuerzas parapoliciales creadas por la Liga Patriótica Argentina, presidida por un afiliado radical, el doctor Manuel Carles, que consideraban que el gobierno lo que ponía en riesgo era la jerarquía social y la paz interior. La intervención militar de un militar leal a la Constitución, que después va a ser ministro de Guerra de Irigoyen, que es Luis de Lepiane, jefe de Campo de Mayo, lo que hace es poner coto a la violencia desatada en la ciudad de Buenos Aires, que había dado pábulo además a las actitudes segregacionistas y podríamos decir anticipatorias a una noche de los cristales con la comunidad judía del 11 y de Villa Crespo. Bueno, la intervención militar lo que trae es el restablecimiento del orden, porque la cuestión sindical ya estaba resuelta. De hecho, durante los días de los enfrentamientos, Irigoyen obliga a los Bacena a sentarse a la mesa de negociaciones con el sector sindical, vamos a decir, el no combativo, no el no combativo, el no violento, que es la fora del 9º Congreso que preside Sebastián Marota, un dirigente historiador socialista del movimiento obrero, y se termina resolviendo la cuestión salarial, el reclamo salarial, que era lo que había desatado el conflicto. La cuestión del orden público y de la paz social termina en manos del ejército, no como una política represiva, como una política que tenía que poner orden, o sea, el Estado primero. No hay ninguna declaración de Irigoyen a lo largo de su vida pública y de su vida privada, retirado, cuando se defiende ante la corte, donde él declare que él es jefe de una revolución social que viene a alterar el orden de la Constitución y de la vida de la Argentina. Y en realidad, los cánones son básicamente los mismos que conocemos de lo que fue la Argentina construida de 1810 a 1853, con esos parámetros institucionales y jurídicos que no implican una revolución social ni una dictadura de clase. Lo que planteaba Irigoyen era hacer realidad la Constitución Nacional, no la dictadura del proletariado. Entonces, los que desataron ese pandemonium y las consecuencias que vinieron a cuento de ello son responsables intelectual y materialmente de la
tragedia. Después tuvieron propagandistas, pero porque fue parte de un negocio que fue creado precisamente para vender libros, para vender cursos de historia anarquista, etc. Pero que tampoco tenía demasiado, pero tampoco tuvo demasiada propagación ni adhesión, digamos, demasiado proselitismo en el campo de los trabajadores, porque el fortalecimiento del sector socialista, el sector sindical, que planteaba reivindicaciones, pero que se sentaba a la mesa de negociaciones con el Estado, que el Estado empezaba a intervenir tener laudos estatales a favor de los obreros, que era una novedad para la Argentina de las primeras décadas del siglo XX, me parece que habla también a las claras de la desaparición paulatina en esos años, en esos lustros, de los elementos sindicales más identificados con la violencia anarcosindicalista. Después se creó como una especie de leyenda rosa que los anarquistas eran prácticamente niños de pecho, que eran pacifistas, cuando no, a lo mejor los anarquistas hoy son pacifistas en el sentido que no les conviene plantear ningún tipo de enfrentamiento, porque han perdido mucho sustento o mucha fuerza civil, social, no tienen mucha penetración, pero sí tienen penetración en algunos sectores intelectuales que lo siguen defendiendo y que prácticamente han puesto a Irigoyen y al radicalismo en el rol de partido y presidente represor. Casi desde un lugar pintoresco, ¿no? Por eso decía de lo de cinematográfico, ¿no? De leyenda urbana, ¿no? Una cosa mítica. Y con respecto a qué influencia le ves del gobierno de Irigoyen a propósito de la reforma universitaria. A mí me parece que Irigoyen ahí tiene un gran olfato. Irigoyen tiene un gran olfato. El movimiento viene de abajo hacia arriba, pero Irigoyen logra darle la cobertura institucional desde la presidencia cuando advierte que eso le sirve también políticamente. Que políticamente, desde el punto de vista de la cultura política, la renovación institucional y política que plantea Irigoyen y el radicalismo en pleno siglo XX, a fines del XIX, principios del siglo XX, lo que necesitaba también era un cambio del paradigma cultural, y la esperanza de Irigoyen puesta en la juventud universitaria tiene algo declarado por ahí, ¿no? Soñé que la universidad fuera una del alma argentina. Me parece que le vino bárbaro, porque además el movimiento de Córdoba es un movimiento de Córdoba que después repercute. Que de las 3 universidades nacionales existentes hasta entonces, la de Buenos Aires era una universidad que de alguna manera, con una postura más positivista, venía haciendo reformas o una reforma universitaria en cuotas, pequeños cambios, pequeñas modificaciones en la vida universitaria, modificaciones del reglamento. Hay un periodo largo, como de una década y media, que es rector Fermín Uvalles, que es un personaje del que se habla poco, pero que era uno de esos personajes de la vida universitaria que además va fluctuando, pero que se va respaldando un poco en los docentes más reformistas, o no llamados reformistas hoy decimos, o digamos los más de avanzado, con los estudiantes más progresistas. Después tenés la Universidad de La Plata, que es una universidad del siglo XX, creada por las ideas de tipo cientificista, ya superando al positivismo. Y queda esa rémora de Córdoba, que tiene la herencia clericalista, esa cosa escolástica, donde la reacción es más virulenta como consecuencia de lo que venía de antes, ¿no? Claro. Y Irigoyen tiene dos intervenciones que para mí son felices. La primera es cuando lo manda Matienzo, que es el procurador de la Corte, que después va a ser ministro de Alvear, doctor José Nicolás Matienzo, que interviene, reforma los estatutos, busca la normalización de la vida de los claustros, y lo duerme. Cuando él se va, deja en manos de la universidad la vida institucional de la casa de estudios, y a los estudiantes los duermen con una rosca de los profesores de la Cordafrate, que son los que se repartían las cátedras, los cargos, las familias, todo. Y ahí Irigoyen tiene la segunda visión interesante, que es cuando lo manda el ministro. Un ministro del que se habla poco, que es José Santos Salinas, un riojano, periodista de profesión, abogado, que además era el que venía teniendo intercambios epistolares con los líderes. Irigoyen y el ministro tienen intercambios epistolares y telegráficos con los líderes revolucionarios, digo revolucionarios porque la reforma fue verdaderamente una revolución cultural, donde ellos ya tienen una idea, una impresión de lo que se viene, y lo que termina haciendo Salinas es darle el marco institucional que asegure que esa reforma, que cambia la matriz universitaria para siempre en la Argentina y en el continente, que termine siendo una política de Estado. Y fíjate que los años que siguen, después de la caída de Irigoyen, de derrocamiento, no caída, de Irigoyen en el 30, toda la década del 30, buena parte de la década del 40, hasta mediados del 50, la reforma universitaria no es aceptada pacíficamente, es una reforma rechazada por las derechas
derechas, por la reacción, siguen defendiendo los mismos privilegios, están en contra del desorden. Después desorden planteado desde la perspectiva, ¿no? de cómo los estudiantes van a intervenir en el gobierno de la universidad. Después vas a tener la pretensión de la utilización de la universidad como una dependencia más del Estado, de un Estado regimentado, que es la visión del peronismo, ese peronismo terrible de los años 40, 50, con funcionarios segundones, donde la universidad se convierte en gratuita, que era un principio que no estaba en la reforma, pero que pierde autonomía. Gana la gratuidad, pierde la autonomía. Y después va a volver ese concepto reformista, digamos, más puro en los años 50 y la gestión de Ilia, y se va a convertir en una política de Estado recién en los 80 con Alfonsín. O sea, la convicción de Alfonsín al refundar la democracia en el 83-84, de la mano de personajes como Francisco de Lich, que normaliza la uva, y de Carlos Alconada Aramburú, que era el ministro de Educación, la normalización de las universidades sobre la base de los principios reformistas, que habían sido combatidos por todos, por la derecha ultramontana, como por las izquierdas que la consideraban vetusta y que les preferían agarrarse a tiros en las facultades, también eran violentos y eran enemigos de los ultramontanos, pero que no les importaba el cogobierno, la autonomía, la libertad de cátedra. Eso se consigue en el 84, o sea, el segundo periodo refundacional de la democracia, que trae la consolidación del Estado de Derecho, la política de derechos humanos, el concepto de refundar el esquema democrático sobre la base de la verdad y la justicia, porque no podía haber impunidad, mientras que en todo el continente las salidas democráticas fueron negociadas con los dictadores. También trajo la consolidación de una política de Estado que termina siendo a regañadientes en algunos casos, pero implementada directamente desde el gobierno, desde la gestión del presidente Alfonsín, con la impronta del radicalismo, la impronta reformista de la franja, del reformismo en general, y que hoy es una realidad y que de la cual no se puede volver atrás. Fíjate que los artilugios en los que cayó el menemismo, el peronismo en distintas versiones, cada vez que metieron la mano, siempre hubo anticuerpos en defensa de la reforma universitaria. O sea, es otro de los aportes que hace el radicalismo al corpus ideológico o a la doctrina nacional, digamos, al pensamiento político democrático argentino, que hoy es parte del sentido común político democrático, pero significó mucho trabajo, muchas luchas, muchos enfrentamientos. El cuerpo lo empezaron poniendo los reformistas, lo puso el gobierno de Irigoyen, lo pusieron los radicales, pero digo, hoy es una realidad incontrastable. Bien. ¿Y cómo podrías caracterizar? Dijiste que me pareció interesante. 1922 significó la última elección de los Radicales Unidos, ¿no? ¿Qué no puedes decir del conflicto que se da durante el gobierno de Alvear, bueno, el famoso personalistas versus antipersonalistas, y cómo afectó esto en la continuidad del gobierno radical? La verdad que la división del partido estaba latente porque Irigoyen enfrenta en el siglo XX uno o dos conatos de levantamientos internos que tenían que ver con el concurrencismo, o sea, frente a la política abstencionista de Irigoyen, había una tensión de un partido, obviamente, un partido votador, un partido electoralista, donde había dirigentes que estaban más dispuestos que otros a afrontar el desafío de recorrer el desierto. Pues la novedad del radicalismo es el primer partido que se forma de abajo para arriba, no desde el Estado y con los recursos del Estado, como pasó con el PAN de Roca y como pasó con el peronismo. Es un partido de abajo, partido de ciudadanos. Ahí esas rebeldías, Irigoyen contiene con ese estilo de conducción tan férreo que le ganan el mote de personalista y de caudillo, y que lo estigmatizan mucho. Gran parte es verdad, porque era una conducción muy férrea. Yo creo que ahí hay una especie de pase de factura de ese sector que se termina convirtiendo, que no puede compartir el espacio de conducción partidaria con Irigoyen porque no quiere, o sea, no aceptan que Irigoyen sea una figura determinante de la estrategia política del radicalismo. Lo aguantaron y fue exitoso hasta 1916. En 1916 ya se hace incómodo. En el 22, el peso de la palabra presidencial para designar un candidato, como pasó siempre en la historia argentina, siempre fue muy, muy contundente. Un candidato desde la oposición llegar al gobierno, muy difícil. Alvear es un candidato de Irigoyen y quien lo secunda como vicepresidente es un hombre de Irigoyen. Ahora, el gobierno de Alvear, que viene con otra impronta, porque Alvear viene con el conocimiento de la realidad
debilidad de las democracias europeas, de las monarquías constitucionales, los gobiernos semiparlamentarios o parlamentarios con un primer ministro. Alvear tiene una idea, en algún momento dice por ahí que él constituyó un gobierno de un secretario general y 8 presidentes. Los 8 ministros eran como que tenían una autonomía de gestión. Bueno, y ese modelo terminó dando espacio y pábulo a que algún sector buscara apalancarse en la figura de Alvear como presidente para crear un partido oficial nuevo. Un partido oficial que era lo contrario de lo que había sido el radicalismo. Y que hiciera hincapié, así llamándose antipersonalistas, tenían la verdadera política a la que estaban orientados era a enfrentar a una sola persona, a Irigoyen y a su liderazgo. En ese derrotero, la tragedia de la división radical, lo que hace es que los conservadores, que eran un partido sólido, con presencia en todo el país, que también un poco pierden el gobierno en el 16 y entran en crisis, como todo partido de gobierno que pierde la gestión, que pierde el territorio, entra en crisis y no poder hacer catarsis sobre esa crisis. Esto es un tema, los conservadores la pasan bastante mal, no logran salir de su situación, digamos, de ostracismo, y en la división radical encuentran un vehículo relativamente exitoso para enfrentar ese liderazgo tan sólido como el de Irigoyen. Entonces, ese frente único que constituyen en el 27 para la finalización del periodo de Alvear, les permite albergar la esperanza de restablecer un orden conservador más elitista, menos basado en lo popular, al que identificaban con Irigoyen, y es lo que termina determinando la candidatura de Irigoyen. Irigoyen es consciente que frente a una confluencia, un conglomerado político que nuclea ex adversarios conservadores y radicales, porque nadie podía dudar que Vicente Carmelo Gallo, Leopoldo Melo, Fernando, eran todos radicales, habían estado en las revoluciones del Parque, en la revolución del 903, del 93, en la del 905, eran tipos que conducían espacios institucionales de radicalismo. No se podía negar el radicalismo de ellos. Lo que tenían era una cuestión con el liderazgo de Irigoyen, al que querían enterrar. Como pasa siempre en la política, hay una faz donde la renovación o se hace o se deja hacer. Estos fueron por la renovación, intentaron, como no podían, rompieron el partido y abrieron la caja de Pandora, porque los conservadores encontraron los aliados que necesitaban solo para la coyuntura electoral del 28, que les sale mal, porque además es una fórmula netamente radical que recibe el apoyo conservador, que no es un partido en vías de extinción. Lo que no tenían era un candidato a presidente o un jefe único. Habían tenido otros jefes únicos en su historia y les había ido muy bien, pero al no tener el poder, para los conservadores era muy difícil definir la cuestión del liderazgo. Era muy fácil tener un líder en Roca, jefe del gobierno, en un Figueroa Alcorta, que es el que toma el liderazgo y el que prepara la transición para que venga Roque Sáenz-Peña. Encima Roque Sáenz-Peña se les muere. Una cosa increíble, es otra tragedia de la historia argentina. Van a la elección y sacan la mitad de los votos de Irigoyen. Está claro que con la democracia no se puede. O sea, si vota, la verdad que si vota el pueblo estamos listos. Entonces queda la opción de la conspiración. La opción de la conspiración, la ruptura del orden constitucional, y después va a estar este aire de familia, porque si miramos los nombres del gabinete del 22 al 28 de Alvear, salvo excepciones, los vamos a ver en lugares expectantes en la década del 30, usufructuando los beneficios de la abstención radical, de la proscripción de la candidatura de Alvear y del fraude electoral. De hecho, 2 ex ministros de Alvear se convierten en presidentes de la República por imperio del fraude. Que haya uno que buscó de alguna manera, hace como una especie de mea culpa, reconoce que no se puede seguir por la vía del falseamiento electoral porque termina poniendo en crisis todo el sistema, pero encima se enferma y se muere, como el caso de Ortiz, es, digamos, la coronación de la tragicomedia, porque el tipo que ganó elecciones con un fraude escandaloso termina tratando de ver cómo hace para desterrar el fraude, y es ahí cuando está decidido a que su política de Estado sea volver a la normalidad institucional, se enferma y se muere, sus aliados son los que dicen, no, ¿qué elecciones? Vamos a seguir por acá, y el presidente va a ser patrón Costa, y acá no ha pasado nada. Bueno, eso creo que esa división radical, como yo creo que las dos grandes divisiones del radicalismo han sido momentos de verdadera disolución para sueños democráticos, porque la del 24 trae el golpe del 30, y la división del 56 trae la tragedia de que un verdadero proyecto democrático, integral
integrador con una visión social pudiese superar la experiencia peronista dejando atrás las interrupciones y los golpes militares. La división radical es otra tragedia. Los años 60 tienen presidentes radicales que no pueden completar los mandatos por imperio de la división radical, básicamente, y la tutela militar, que ya para ese entonces es un valor sobreentendido. En el 30 no, en el 30 era una novedad. Bien, hay un poco como para ir cerrando. Si tuvieras que imaginar o si existe algo como la naturaleza del radicalismo, ¿no? Brevemente, ¿qué características tendría esa naturaleza? Si es que existe, ¿no? Sí, yo te diría que la naturaleza del radicalismo es el partido democrático por antonomasia, desde sus bases constitutivas hasta el ejercicio del gobierno y de la democracia vista no solamente desde la formalidad de las instituciones que están en la letra de la Constitución, por eso hablábamos también de la constitución social, la democracia que contemple los aspectos relacionados con la libertad, la división de poderes, el pluralismo, los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos y el equilibrio social en una sociedad donde los niveles de igualdad no pueden ser ficticios porque ponen en riesgo las otras condiciones básicas de la democracia que son precisamente la división de poderes, la libertad, el Estado de Derecho. Tiene que haber justicia y libertad. Esto lo sintetizó Alfonsín en una de sus intervenciones y en los últimos años sobre todo era un predicador de cómo el radicalismo era el partido de la democracia social. Bueno, que no está dicho a lo mejor exactamente así en documentos liminares, pero que Alfonsín y Levenson también, ustedes que son del Instituto Levenson lo saben mejor que yo, fueron capaces de sistematizarlo doctrinariamente. Y ahora sí, para cerrar, ¿qué nos recomendás del periodo de estudio en cuanto a bibliografía, documentos, material audiovisual? Yo creo que hay que leer a Irigoyen, sí, es muy difícil, porque Irigoyen escribe muy difícil, es un hombre que se formó en la lectura de la filosofía, fue profesor de filosofía, abogado y todo, no ejerció el derecho, no era el típico dirigente radical abogado. Era un hombre que tenía, de todos los líderes radicales, es el que tenía más inclinación por el pensamiento abstracto. Bueno, esos libros de Irigoyen, Mi vida y mi doctrina, es mucho más accesible, que eran los capítulos que se conocieron antes, en los años 50, que tenían los hermanos Ollanarte, que lo editó Raigal, y el que apareció hace unos años como un manuscrito que estaba guardado en un arcón, que Eudeva editó como Confidencias, es importante porque ahí tenés un tratado político del pensamiento, del profundo pensamiento político que tenía Irigoyen, a quien se le ha llegado a decir, se llegó a hacer que Irigoyen tenía un libro que era El pensamiento escrito de Irigoyen y eran páginas en blanco. Esto fue una humorada sarcástica de conservadores de los años 30, ¿no? Como diciendo que Irigoyen no tenía nada para aportar. Desde el punto de vista histórico hay que leer, pienso, Alperindón, y tiene un buen tomo que se llama La República Verdadera, que abarca precisamente el periodo de Irigoyen, Alvear Irigoyen. Yo leería los libros, los 3 tomos de la segunda presidencia de Irigoyen que escribió Guillermo Gació, diplomático y miembro del Instituto Irigoyeniano, que lo editó con Corregidor. Se llama Irigoyen, el mandato extraordinario, Irigoyen en crisis y la caída de Irigoyen. Cada tomo tiene un nombre. Me parece muy importante. Y después los clásicos de siempre, Chepareborda y Sapsay, El Estado Liberal Democrático, 1916-1930, Félix Luna, desde el punto de vista biográfico de las grandes figuras radicales de este periodo, básicamente Irigoyen y Alvear, Félix Luna, sin lugar a dudas, no han sido superados como biógrafo Félix, de ninguno de los dos, a ninguno de los dos, y tal vez Gálvez, en el sentido de que Manuel Gálvez tiene el valor del testimonio de un contemporáneo de Irigoyen, de un opositor de Irigoyen, escribe el libro en 1939, o sea que apenas 6 años después de la muerte de Irigoyen, entrevista y consulta a personalidades de la época, pero es una especie de biografía novelada. Gálvez era un gran novelista. Es para leerlo también desde el punto de vista literario, pero creo que con esa bibliografía tenemos una linda biblioteca como para conocer a los personajes y al periodo.